Hoy quiero que hablemos un poquito, en el poco tiempo que tenemos, sobre un tema que es importante tanto en el contexto de lo que ha sido la promulgación de la Ley Estatutaria 1751-2015 de salud hace algunos meses, como en el contexto del proyecto de reforma a la Ley de Ética Médica en el país. En ese sentido, quiero compartir con ustedes, dado el poco tiempo que tenemos, tratando de ser muy preciso, quiero compartir con ustedes un artículo que escribimos hace algunos meses, que está publicado, sobre la autonomía médica, la autonomía profesional, en el contexto de estas discusiones en el país. En tal sentido, los objetivos del presente artículo son tratar de definir el concepto y los alcances de la autonomía médica, describir los desafíos que afronta la autonomía profesional e identificar las oportunidades que sobre este tema afrontamos los profesionales de salud en el contexto del profesionalismo y las dinámicas actuales de la práctica médica. En principio, ¿qué es la autonomía médica? La palabra autonomía, si bien puede tener múltiples significados desde la filosofía moral, proviene etimológicamente de las raíces griegas auto, que significa propio, uno mismo, y nomos, que algunos interpretan como ley o como norma. Esta capacidad de autodeterminación connota la facultad que tiene la persona para gobernarse a sí misma conforme a su propio sistema de principios y valores, para establecer los límites legítimos a la intromisión de otros en la esfera privada, lo que algunos llaman derechos negativos, y proteger la libertad individual que permita al sujeto elegir sus mejores intereses. El atributo de la autonomía, no obstante, no significa arbitrariedad, sino mejor la capacidad que tiene el agente moral, aquel que actúa en su propia representación, para darse a sí mismo una ley conforme a la cual pueda ser alabado o reprochado por sus acciones. Implica, pues, la expresión de la libertad, la expresión práctica de la identidad individual y, al tiempo, implica autorregulación, reflexión y responsabilidad. El concepto de autonomía médica está matizado por las características del profesionalismo médico. Como toda profesión, la práctica médica es una actividad social que reúne un conjunto de atributos, como pueden ser la formación superior, la capacidad autoorganizativa, un código deontológico y un espíritu de servicio. En la medida en que la práctica médica se ha hecho cada vez más compleja, tecnificada e institucional, la demanda por las virtudes personales del médico, como lo expresa el juramento hipocrático, se complementó con la demanda por las virtudes de la profesión como gremio. Así, la autonomía profesional es una prerrogativa concedida por la sociedad en virtud de un contrato social explícito, según el cual los médicos acordarían ciertas obligaciones compartidas y los compromisos que la sociedad espera de su ejercicio, y la sociedad les conferiría la libertad para establecer las normas y los criterios profesionales necesarios para garantizar la excelencia de su desempeño, además de los beneficios de una profesión liberal, en las épocas en que la medicina era una profesión liberal. Sobre esta premisa se promulgaron códigos de ética como el de Thomas Percival, 1803, e iniciativas como las guías de manejo médico de Ernst Gottman a comienzos del siglo XX en el Hospital General de Massachusetts, que no pretendían ser camisas de fuerza para el ejercicio médico, sino guías ajustadas a la singularidad de cada caso clínico y que deben ser actualizadas periódicamente con la participación de aquellos que intervienen en su práctica. La autonomía médica no significa entonces, abro comillas, la prerrogativa que la sociedad les confiere a los médicos para autorregularse mediante estándares que una vez adoptados son de obligatorio cumplimiento. Eso no es autonomía médica, como proponía el decreto 131 del año 2010 en el marco de los decretos de emergencia social. La autonomía médica tampoco es, abro comillas, la libertad que tienen los médicos para recetar cualquier medicamento disponible en el país,
como lo define la exposición de motivos del proyecto de ley por el cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, proyecto del 2013. La autonomía médica está determinada, está limitada por el beneficio de los pacientes, por el principio del interés superior, entendido como el principio de beneficencia en términos de derechos fundamentales, y el beneficio de la sociedad en general, en el contexto de la Lex Artis, del conjunto de normas de excelencia de la práctica profesional en las dimensiones técnica, ética, humanística, científica y en el contexto particular en el que se presta el servicio médico. Las dificultades de la autonomía médica en el contexto particular. Una de las principales preocupaciones de los profesionales de salud es la percepción general de la erosión que ha sufrido la autonomía médica durante la vigencia de la Ley 100 del año 93. No obstante, la percepción frente al deterioro de la autonomía profesional no es ni una consecuencia exclusiva de la Ley 100 del 93 y sus decretos reglamentarios, ni una preocupación exclusiva de los profesionales de la salud en Colombia. Desde el juramento hipocrático, en el que la escuela de la isla de Kos procuraba alcanzar una representación superior al estatus de los médicos itinerantes que no pertenecían a la escuela fisiológica de Hipócrates, pasando por los códigos de Samuel Barth, Benjamin Rush, John Gregory y Thomas Percival, que lucharon por definir los atributos de la medicina como una profesión liberal, hasta las luchas de los médicos mexicanos en el siglo XIX frente al control estatal de la profesión, esta parece ser una cuestión antigua. Ya en nuestro siglo evidenciamos la misma percepción expresada por médicos chilenos en el contexto de la reforma previa a la instauración del programa AUGE, Acceso Universal con Garantías Explícitas, parte de la reforma del sistema de salud chileno en el 2005, a la evidencia de niveles crecientes de insatisfacción laboral, ausentismo y abandono profesional en algunos entornos europeos. Hay estudios en España donde le preguntan a los médicos si usted pudiera hacer otra cosa, se dedicaría a otra cosa, y hay estudios que sugieren que el 60% harían otra cosa. Hasta las protestas de los médicos norteamericanos frente al impacto sobre la autonomía médica del programa Medicare en los años 90 y las controversias actuales en el contexto de la entrada en vigor de la reforma a la salud impulsada por el presidente Barack Obama. En Colombia, estudios como decisiones médicas en ambientes controlados en el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano 2007-2008 y el informe publicado por la Defensoría del Pueblo titulado Autonomía Médica y su relación con la prestación de los servicios de salud, en el que se analizaron variables como cargas de trabajo, formas de contratación, tiempos de consulta, restricciones en la formulación de medicamentos, solicitudes de exámenes y estudios diagnósticos, niveles de ingresos entre médicos colombianos, afirman tal apreciación. Tal parece que los decrecientes niveles de satisfacción laboral y la pérdida de la autonomía profesional son una percepción compartida tanto con los médicos de otras épocas como con los médicos de otras latitudes y otros sistemas y modelos de salud. Tal sentimiento de menoscabo en la autonomía obedece a su vez a diversas razones, algunas de las cuales ya citó el profesor Sánchez. Modelos de cuidado gestionado de la salud en el contexto de la globalización y la economía del mercado. Explosión del gasto en salud por transiciones demográficas, envejecimiento progresivo de las poblaciones, aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, los costos de la alta tecnología, la obstinación terapéutica, la progresiva hiperespecialización de la medicina, las dificultades en la capacidad de resolución en los niveles primarios de atención en algunos contextos, modelos jerárquicos y autoritarios de gestión de salud, entre otros. La práctica médica, que gozó por mucho tiempo en las bondades de una profesión liberal, ha pasado a ser una práctica asalariada e integrada en el seno de instituciones y sistemas de gestión de salud, aquí y en muchos países del mundo. De una relación médico-paciente de corte paternalista se ha pasado a una relación que reivindica la autodeterminación de los pacientes y aún a una relación de tipo burocrático, en palabras de Mark Ziegler, atravesada por distintos actores
auditores médicos, gestores de salud, economistas, administradores, gerentes de calidad, comités de ética asistencial, en medio de lo cual el paciente es un consumidor de servicios de salud, de una práctica fundamentada en la confianza, la gratitud del paciente y la obediencia. Se ha pasado a una relación cada vez menos asimétrica, en la que la autoridad del profesional de salud puede ser controvertida e incluso demandada, dando lugar a una medicina basada en el miedo o a una medicina defensiva que contraviene las normas de excelencia de la profesión médica y puede lesionar aún los derechos fundamentales de los pacientes. Crisis en la representatividad grupal y la representación pública de la profesión médica como consecuencia, entre otros factores, de la heterogeneidad de las ocupaciones, de los intereses, lo cual parece ser un fenómeno internacional. Crisis en la capacidad de autorregulación de la profesión a partir de las sociedades científicas y de los cuerpos colegiados, además de la progresiva tecnificación y proletarización de la profesión, que ajena a los desarrollos sociales, políticos y económicos, delega en otros expertos la deliberación sobre sus propios intereses. Ahora bien, no todos los puntos anotados son necesariamente escenarios negativos. La creciente participación del paciente en los procesos de toma de decisiones compartidas es un ejercicio de ciudadanía que demanda un nuevo modelo de relación médico-paciente, un modelo deliberativo y que debe ser fomentado en una sociedad con aspiraciones democráticas y pluralistas. Por otra parte, si bien la medicina y las ciencias de la salud, como cualquier profesión, se ejercen dentro de un marco de obligaciones éticas y legales a las que ninguna persona, natural o jurídica, puede sustraerse, no cabe duda que la medicina defensiva ha erosionado la excelencia de la práctica médica. Esto se ve agravado por la opinión jurisprudencial necesaria, bienvenida e imperativa en un Estado social de derecho, mas no siempre respetuosa de la discrecionalidad médica y la complejidad de las decisiones clínicas que siempre se toman en escenario de incertidumbre como un saber provisional, lo que los griegos llamaban tekné, y nunca en escenarios de certeza, lo que los griegos llamaban episteme, lo cual caracteriza, como afirma Diego Gracia, a la clínica médica, la política y la ética como juegos de probabilidades que deben decidir en muchas ocasiones en situaciones límite. Ejemplos de tales opiniones en el caso colombiano son las ambigüedades de la sentencia C-355 de 2006 frente al límite de semanas para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados por la Corte Constitucional, o las lecturas e interpretaciones incompletas de la sentencia SU-337 del año 1999 sobre las divergencias del desarrollo sexual y la práctica del consentimiento informado, o la discusión sobre las obligaciones de resultados para especialidades como la cirugía plástica, el cuidado posoperatorio y la obstetricia, o la ausencia de leyes y documentos normativos integrales para temas complejos a la fecha, como la reproducción asistida, los cuidados paliativos. Bueno, ya tenemos una legislación después de mucho tiempo, los documentos de voluntades anticipadas, la gestión de los biobancos, entre otros. A ello hay que sumar la contribución negativa que algunos galenos hacen al deterioro de la autonomía profesional, particularmente a partir de la conversión del médico en propagandista de nuevos medicamentos e innovaciones tecnológicas que en algunos casos pueden responder mejor a las necesidades del mercado que a necesidades reales en términos de salud pública, lo que lesiona la confianza pública y la racionalidad del gasto en salud. El mismo efecto provoca la práctica médica por fuera del contexto de la lex artis y el mejor interés del paciente. Por ejemplo, en escenarios en los que el médico es confiscado por las solicitudes desproporcionadas de su paciente, bien por temor a contradecir su, entre comillas, autonomía, bien por obtener una ganancia pecuniaria que no es proporcional a la necesidad razonable de su paciente. Ejemplos de estos casos son muchos. Por ejemplo, las controversias actuales en torno a los límites de la autonomía reproductiva en el campo de la reproducción asistida, a la realización de ciertas cirugías cosméticas en los pies que están de moda en Estados Unidos,
como implantes de colágeno en el tercio anterior del pie, acortamiento del segundo y el tercer dedo, remoción del quinto dedo para que la mujer pueda usar zapatos más puntiagudos que están de moda, y la realización de histerectomías en mujeres que refieren dismenorrea primaria, entre otros escenarios por demás cuestionables. Las oportunidades. Una nueva sociedad demanda la reformulación del profesionalismo médico. Esta no es la sociedad del siglo V a.C. en la isla de Kos, en los días de Hipócrates. Quizá muchos valores siguen incólumes, pero la sociedad no es la misma y las demandas tampoco. Algunas de las competencias que requiere el ideal de un nuevo profesionalismo pueden incluir habilidades para la participación en organizaciones multidisciplinarias y complejas, habilidades para la participación en la cultura del liderazgo organizacional, habilidades comunicativas, éticas y humanísticas, cohesión gremial para fortalecer la representación profesional, capacidad de autorregulación y rendición de cuentas, capacidad para percibir el papel social de la medicina más allá de la práctica asistencial, participación en los términos, condiciones, contenido de las obligaciones y organización del sistema de salud, humildad orientada hacia el aprendizaje, reivindicación de la competencia profesional y la discrecionalidad del arte, la ciencia y el oficio médicos, siempre en el contexto de los principios de respeto y promoción de la autonomía de los pacientes, de la no maleficencia, la beneficencia, el principio del interés superior, el principio de proporcionalidad, de la justicia distributiva y en el contexto de las normas de excelencia de la práctica profesional en sus dimensiones humanística, ética y científica. La Lex Artis. La redefinición de un nuevo contrato social sobre el cual se promulga el profesionalismo y la autonomía médica demanda a su vez la definición de los compromisos por parte del Estado y de la sociedad en la configuración de tal contrato. Si existen los incentivos razonables para los profesionales de salud, tanto en el nivel de atención primaria como en los niveles de especialización, en términos de estabilidad laboral, escala salarial, educación continuada, participación organizacional, tiempos de consulta, etc., es más factible articular un sistema de salud moderno y eficiente. En Europa, por ejemplo, los sistemas de salud que exhiben mayor satisfacción laboral entre los médicos de atención primaria son en su mayoría sistemas sanitarios de corte mutualista o bismarckianos, como Alemania, Austria, Francia, Luxemburgo, financiados principalmente a partir de cotizaciones vinculadas al salario, más un pequeño porcentaje de subvenciones estatales provenientes de impuestos. Sistemas de salud del modelo Beveridge, financiado a partir de la tributación general, como Reino Unido, España, Italia, aunque no exhiben los mismos índices de satisfacción del modelo alemán, exhiben niveles de satisfacción muy superiores al nuestro. Por ejemplo, el sistema de salud público alemán, que cubre casi el 90% de la población, tiene algunas peculiaridades que favorecen la autonomía profesional. Es un sistema mixto en el que conviven la organización y la supervisión estatal con la participación de aseguradoras privadas, que allá las llaman cajas de enfermedad, que sin embargo son intermediarias, no manejan recursos. No hay posibilidad de integración vertical ni de integración horizontal. Y proveedores privados, médicos e instituciones de salud, en una relación corporativista que se establece mediante convenios entre representantes nacionales de las partes. Los recursos provenientes de la cotización y las subvenciones estatales se recaudan en un fondo sanitario común, el Fondo Sanitario de Salud alemán, el cual asigna montos a las aseguradoras, quienes remuneran a los proveedores médicos según tarifas oficiales, las cuales se concertan periódicamente. Los médicos en el sistema público alemán ni son empleados del Estado ni son empleados de las cajas de enfermedad o las aseguradoras. Uno de los rasgos del sistema de salud alemán es la autonomía en la gestión. En Alemania, aunque la mayoría de hospitales son privados, a diferencia de la mayoría de países europeos, se privilegia el seguro médico público. El aseguramiento es público, los fondos son públicos
y hay autonomía profesional como uno de los principios del sistema. Seguramente este no es el único modelo que puede promover la autonomía médica. Otros países con sistemas de política laboral de tipo Estado centralizado, como Francia, o modelos en red, como Islandia, Suecia o Noruega, también exhiben altos niveles de satisfacción laboral entre profesionales médicos. No hay un país en el que los profesionales estén plenamente felices. Esa tierra utópica no existe. Todos los sistemas de salud tienen dificultades. La explosión del gasto en salud, el aumento de la longevidad, etcétera, son fenómenos internacionales, globales. Pero seguramente sí hay modelos interesantes. No digo que tengamos que replicar, pero por lo menos estudiar. Por ejemplo, el sistema de salud chileno, que para muchos es uno de los más parecidos al sistema de salud colombiano, que es mixto, etcétera, es un sistema que ha evolucionado mucho más que el sistema colombiano. Hay un punto interesante. No digo que sea perfecto, y los chilenos tampoco están absolutamente felices con su sistema. No hay un país feliz. Pero hay una cosa interesante. En Chile existe el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, y existen las ISAPRES, que son las EPS privadas chilenas. Los trabajadores en Chile deciden a quién le cotizan. Cuando van a cotizar, deciden a quién le cotizan. El 71% de los cotizantes le cotiza, financia el sistema público, porque los estándares de calidad los tienen que poner las instituciones públicas. Es una concepción de lo público seguramente distinta a la concepción que hemos aceptado en un país como el nuestro. Quizás sea necesario pensar en un modelo de salud mixto en el que convivan un componente público y otro privado, en el que los estándares de calidad sean establecidos desde las instituciones públicas de salud, donde se fortalezca el papel de la atención primaria en la articulación del sistema a través de redes profesionales intersectoriales como un modelo intermedio entre el modelo jerárquico estatal y el modelo de mercado-consumo, con una importante intervención estatal donde se incentive la medicina general y su capacidad resolutiva, se promueva la corresponsabilidad de la sociedad en la conservación y promoción de la salud, en que se promuevan modelos comunitarios de atención especializada, como rehabilitación basada en la comunidad, como salud mental basada en la comunidad, como cuidados paliativos basados en la comunidad, donde se incentive la supraespecialización y no solo la subespecialización, y se garanticen principios básicos como accesibilidad, continuidad en la atención, integralidad y cuidado centrado en el paciente. No obstante, ningún modelo es viable, sea estatal, mixto, de mercado, si no existen tres requisitos previos: deliberación pública y continuada sobre los planes de beneficios y la confección del sistema, en lo cual los médicos tenemos que participar, mecanismos efectivos de control y supervisión y ética pública. Conclusiones. En medio de las dificultades expuestas y en el contexto de la práctica médica actual, es necesario reconsiderar el repertorio de ideas que constituyen el profesionalismo de la medicina. La autonomía profesional, como fue promulgada hace siglos, no se corresponde con las demandas de la sociedad presente, si bien su objetivo principal sigue siendo el mismo y su medio, la calidad de la relación médico-paciente, reclama de nuevo ser el epicentro del arte médico. La autonomía profesional debe entenderse también como capacidad de autorregulación desde las instancias colectivas, siempre en el contexto de la lex artis y en el marco del profesionalismo médico, y debe ser uno de los pilares a considerar en la confección y redefinición del sistema de seguridad social en salud en Colombia. Muchas gracias.